Muy bien, vamos a continuar entonces en nuestra aprendizaje e internalización de conocimientos con relación al embellecimiento de nuestros documentos. Como pueden observar, vamos ahora a estar trabajando un poco en profundidad con el uso de los selectores. Hasta el momento solamente sabemos que existe un selector llamado selector de etiqueta, pero resulta ser de que existen dos más. Y cada uno de ellos, dependiendo de la forma en cómo nosotros lo utilicemos, pues entonces van a impactar de forma positiva dentro de nuestro documento. Así que, sin más ni más, vamos a practicar. Fíjense que acá directamente este es nuestro documento y vámonos a el código. Bien, en este sentido, fíjense que hay una parte interesante que quiero mostrarles. Fíjense que yo estoy acá en nuestra página de trabajo y si yo acciono un clic a donde dice contacto, bien, fíjense que automáticamente nos conduce a la página contacto, pero como pueden observar, esta página contacto no tiene el mismo diseño que nosotros tenemos acá en nuestra página de inicio. ¿Se ve? No lo tenemos. En ese sentido, si yo accionase contacto y yo quisiera que también este documento tuviese la gran mayoría de las propiedades que quiero compartir a lo largo de todo mi sitio web, pues entonces yo debería irme al archivo index y concretamente esta línea de código que estamos acá impactando con nuestro CSS, que queremos que impacte a lo largo y ancho de nuestro documento, pues entonces necesariamente eso también tendríamos que referirlo en nuestros otros archivos HTML. Por ejemplo, tanto en nuestro archivo contacto como también con el archivo nosotros. Los acabo de aperturar y fíjense ustedes qué ocurre, ¿no? Que si, de hecho, fíjense, si nosotros miramos nuestro documento y accionamos un clic donde dice nosotros, fíjense que automáticamente esto no tiene la misma configuración que tiene nuestro inicio. En ese sentido, lo que nosotros deseamos entonces es homologar esas características. Por lo tanto, como bien sabemos, nos vamos directamente a nuestro head, por ejemplo, del archivo nosotros, y acá en el head puntualmente vamos a hipervincular este archivo con el archivo CSS. ¿A través de qué etiqueta? Ya sabemos, a través de la etiqueta enlace, lo cual, como bien vemos acá, un atributo que estamos relacionándolo con una hoja de estilo y directamente en nuestro href vamos entonces a disponer la ruta relativa donde se encuentra nuestro archivo CSS, es decir, voy a ir a una carpeta que creamos que se llama CSS y adentro de ella tenemos un archivo llamado master CSS. Exactamente esto mismo tendríamos que efectuarlo sobre nuestro archivo de contacto. Bien, por lo tanto, abrimos nuestro archivo de contacto, nos vamos directamente al head y acá disponemos la etiqueta enlace. De igual forma, indicamos que nuestro archivo CSS se encuentra dentro de la carpeta CSS y se llama master.css. Solamente con hacer eso, todas las características o propiedades y valores que yo tengo acá de forma generalizada van a impactar sobre estas etiquetas. De hecho, si observamos directamente nuestra página y la actualizamos, vamos al archivo nosotros, fíjense que automáticamente tenemos el mismo fondo y las mismas características de trabajo. Y si nos vamos a contacto, noten que tendríamos el mismo fondo con las mismas características de trabajo. Por lo tanto, hemos logrado homologar el CSS a lo largo de todo el documento. Pero ahora viene una parte interesante. Vean acá. Fíjense que aquí yo tengo una etiqueta que se llama contacto. Y como podrán también observar, fíjense que yo tengo otra etiqueta acá que se llama nos encontramos aquí. Estas etiquetas, como pueden darse cuenta, nosotros tranquilamente pudiésemos crear acá directamente un selector denominado clase. Voy a colocárselo como comentario para que lo tengan bien pendiente. Voy a colocar acá entonces, voy a crear un selector que viene a ser entonces un selector de clase. Bien, ahora, ¿a qué se refiere el selector de clase? Bien, puntualmente se refiere a lo siguiente. Si nosotros nos vamos al archivo contacto y puntualmente en aquellos elementos que nosotros deseemos que tengan una misma consideración de trabajo, por ejemplo, fíjense que yo tengo la etiqueta H1. ¿Qué pasa si yo a esta etiqueta H1 le asignase una clase?
Fíjense que le estoy asignando un atributo que es una clase. Y a esa clase yo le puedo colocar algo así como, por ejemplo, título. Ustedes pueden colocar acá la descripción que deseen. Bien, fíjense que yo le estoy a esta etiqueta H1 le estoy creando una clase que vendría a ser la clase título. Bueno, esta clase realmente viene a ser un selector por el cual podemos tranquilamente aplicarle CSS al mismo. En ese sentido, si nosotros nos vamos entonces a nuestro master CSS y aquí nosotros cuando estamos utilizando un selector de clase, no se les olvide, aquí tienen primero que nada colocar un punto y después disponer el nombre de la clase creada, ¿no? Y asignada a los elementos que ustedes deseen. Posteriormente abren y cierran llave y adentro de ellos colocarán el conjunto de propiedades y valores que deseen aplicarle a ese recurso. En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir, mira, yo quiero que el color, por ejemplo, ¿no? Quiero que tengas un color white. Ahí está, fíjense, la letra la estoy pintando de color blanco. Quiero que el background color, ¿sí? Tengas un background color, por ejemplo, quizás tomato. Ahí está, aplicamos un background color tomato. Entonces fíjense que yo acabo de crear una clase denominada título, el cual tiene un color de letra blanco y tiene un background de color tomato. Además, yo también le pudiese decir que la alineación del texto, es decir, la alineación del texto lo deseo centrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que directamente estas propiedades que yo acabo de concederle a esta clase la van a impactar él o todos los elementos que tengan esa clase. De hecho, fíjense ustedes, si nosotros vamos acá directamente y actualizamos, vemos entonces que acá arriba estamos observando las letras pintadas de color blanco con un fondo de color tomate, solamente el elemento, y fíjense que aquí queda una vez más afirmado el hecho de que esto es un elemento de bloque porque está ocupando el 100% de la página. ¿Lo ven? Entonces, de igual manera, ¿qué significa esto? Que si yo directamente voy y digo, ah, mira, ¿sabes qué? Yo también tengo acá en contacto, quiero aplicarle a esta otra etiqueta, vean por favor, a esta etiqueta que fíjense que es una etiqueta distinta, es un H2, yo le voy a decir, ah, yo quiero crearle a la misma una clase que se llama título. ¿Qué estoy haciendo entonces yo con esto? Lo que estoy logrando es que todos aquellos elementos a los cuales yo le asigne la clase van a tener disponible esa información. Fíjense que cuando yo, ese conjunto de propiedades y valores, fíjense que automáticamente podrán notar que también a este elemento asumió esas características. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tienen directamente la misma clase. Y fíjense, si nosotros nos vamos específicamente acá a nuestro archivo de nosotros, fíjense que aquí yo tengo algo que dice nosotros. Significa que si yo a ese elemento también le asigno la misma clase, vean por favor, nos vamos a nuestro archivo nosotros y le asignamos la respectiva clase, vámonos acá, buscamos exactamente esto. Fíjense que yo al impactar en ella y asignarle una clase que se llama título, fíjense que ella va a asumir esa consideración. Por lo tanto, si yo vengo acá de vuelta y actualizo la página, fíjense ahora que nosotros también tiene impactado ese elemento. Bueno, allí es donde ustedes van a darse cuenta la diferencia de yo trabajar con un selector denominado selector de clase a yo trabajar con un selector denominado selector de ID. ¿Sí? Selector, bueno, selector de ID. El selector de ID es una identificación única que va a tener un elemento específico dentro de nuestro documento. Y solamente él es quien va a absorber todas las propiedades y valores que yo desee impactar en un momento dado. Significa que si yo tengo más elementos que tengan esa consideración, solamente al que yo le he asignado ese identificador único es el que lo va a asumir. Por ejemplo, si nos vamos a nuestro contacto y acá en el contacto específicamente nosotros buscamos quizás algún elemento que nosotros deseemos impactar, fíjense que yo tengo acá este elemento y yo por ejemplo vamos a suponer algún otro elemento que podamos ver rápidamente. Vamos a chequear por aquí. Bien, fíjense que nosotros acá tendríamos este mismo, ¿sí? Vamos a considerar este. Pero fíjense que yo acá le deseo otorgar un ID. Entonces, para otorgarle un ID, ustedes simplemente le van a colocar es
el atributo ID y al mismo atributo le asignarán entonces una identificación, como por ejemplo subtítulo. Entonces, esta es otra forma de aplicar CSS a los elementos. Fíjense que en este punto solamente aquel elemento que tenga el ID subtítulo va a recibir esa consideración de propiedades y valores que yo asigne. Por ejemplo, fíjense, yo me voy acá y voy a crear, no se les olvide, cuando van a impactar sobre un elemento por un ID, tienen que utilizar es el numeral. Numeral, van a escribir el nombre de la consideración de trabajo que en este caso están usando, que se llama subtítulo, ¿sí? Y automáticamente colocarán el conjunto de propiedades y valores. Por ejemplo, le voy a decir que el color lo quiero de color rojo acá y además me gustaría que directamente, bueno, nada, ese es lo único que yo desearía puntualmente. ¿Qué es lo que va a suceder entonces acá? Bueno, que acá específicamente esta propiedad que yo estoy colocando es la que va a impactar solo a ese elemento. Solo a ese elemento que tenga ese ID. Por lo tanto, si yo voy a mi página y actualizo, verán que esto está pintado de una forma, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a nuestro contacto, verán que esto tiene unas consideraciones de trabajo, pero acá fíjense que no son las mismas porque solamente él está impactando eso que yo le estoy señalando. De esta manera entonces queda confirmado que nosotros podemos utilizar selectores de etiqueta, selectores de identificación única y selectores de clase. Y a través de ello podemos impactar sobre nuestros elementos. Ventaja, utilizar selectores de clase para impactar cualquier elemento que considere tener esa respectiva clase. Hasta la próxima.